buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. El tema inundaciones no puede dejar de pasar por este programa. Ahora, a la noche, ya son 54 el número de víctimas. Además, hay muchísima información que tiene que ver con denuncias, que tiene que ver con derechos que se están defendiendo, y justamente de eso se trata este programa. Y por eso vamos a hablar en un ratito nada más con el doctor Luis Arias, que es el juez de La Plata, que está encargado no solamente de los desaparecidos y de los fallecidos, sino también de todos los trámites que hay que hacer ahora. Gente con daños, múltiples materiales, denuncias que hay que hacer, contra quién, quiénes son los responsables. Y también el arquitecto Atilio Alimena, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que en un primer momento la Defensoría se puso a disposición de los porteños por lo que nos tocó vivir aquí en las inundaciones el día anterior a la catástrofe final, pero tenemos 5 muertos también en la Ciudad de Buenos Aires. Pero antes tenemos que hablar de las repercusiones de los anuncios que hizo ayer la presidenta. Anuncios que involucran un proyecto de ley con, en realidad son 6 proyectos de ley, ¿no? Es un mega proyecto de reforma judicial con 6 proyectos que tendrían como eje esto que llama el gobierno la democratización de la justicia. Hay voces a favor y hay muchas voces en contra. El doctor Luis Herrero, juez de la Cámara Federal de Seguridad Social, un juez que ha estado aquí ya con nosotros, justamente hablando de los 2 juicios de los que fue absolutamente sobreseído, porque es un juez que, adivinen qué, hace justicia y se pronuncia a favor del caso Badaro con jubilados que tienen que cobrar hace mucho tiempo su jubilación actualizada, y ha intimado a la ANSES a que lo haga. Y bueno, le hicieron 2 juicios, ha sido sobreseído, hay denuncias en el Consejo de la Magistratura que están cajoneadas, y escribió una carta que está ahora en este momento colgada en nuestra página web, Será Justicia, a propósito de esta reforma que promueve el gobierno nacional. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿A quién se la dirige esa carta? Al director. Bien. Al director del diario. En realidad a la comunidad. Sí. Porque creo que es conveniente en un Estado de Derecho democrático ejercer, digamos, el derecho a la garantía constitucional de la libre expresión de las ideas. Creo que es el momento en que todos opinemos. Sí. En la carta usted dice concepto cuyo contenido no es preciso. ¿Por qué usted entiende que la democratización de la justicia, yo lo que entiendo, ¿no?, por parte de la intención del gobierno, Gils Carbó y la cantidad de funcionarios que estuvieron aquel día en la biblioteca y que siguen peleando por un cambio en la justicia, porque también decimos reforma de la justicia, entiendo que lo que quieren es más acceso, una justicia más eficiente? Bueno, sí, el concepto de democratizar la justicia es un concepto impreciso, de alcances diluidos. Entonces habría que precisarlos más, porque yo entiendo que no solo el Poder Judicial es democrático, sino también el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Es decir, la forma de gobierno que establece la Constitución en el artículo 1 es representativa o democrática, sí, republicana y federal. De manera que habría que precisar bien qué se quiere decir con democratizar. Eso es la duda que yo planteo. También usted dice, en este anómalo contexto, muy pocos jueces, salvo los héroes o mártires, se atreverían a impartir justicia con independencia frente al poder, al precio de perder su cargo o sufrir un daño irreparable en su persona o en sus bienes. Claro, porque antes yo analizo el sentido que tiene este requisito, este recaudo constitucional del equilibrio que debe existir entre los sectores representados en el Consejo de la Magistratura. Es decir, los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, un sector. Los jueces, ¿cómo lo ve eso usted? Otro sector, y los abogados, otro sector. La Constitución exige que haya una representación equilibrada, porque la Constitución no quiere que haya un sector hegemónico, porque hay un valor a preservar, que es la independencia de los jueces y la imparcialidad de sus fallos. Este es el valor supremo que la Constitución quiere preservar. Sí, de manera que si hay un sector hegemónico que puede determinar el enjuiciamiento de un magistrado, su enjuiciamiento a través de un juicio político, o su eventual destitución, o su sanción o una sanción disciplinaria, es decir, si no hay equilibrio y no hay un consenso democrático para tomar previamente esta decisión, los jueces podrían sentirse coaccionados, amedrentados, y no podrían ejercer su digno ministerio con total independencia e imparcialidad. Bueno, la respuesta desde el Poder Ejecutivo es: esto va a ser absolutamente democrático porque se va a tratar en el Congreso, algunos de estos 6 proyectos de ley van a entrar por el Senado y otros por la Cámara de Diputados. Sí, pero yo sostengo
yo sostengo y respeto las opiniones distintas, que la elección popular de los consejeros que no son políticos, como los jueces académicos y los abogados de la matrícula federal, no pueden ser electos por el pueblo porque la Constitución exige que sean representantes de sus sectores. Precisamente la confluencia de todos estos sectores en el marco del Consejo de la Magistratura es el sentido, el espíritu y la letra de la Constitución Nacional. ¿Habría que cambiar qué, digamos, en base a la reforma de la Constitución que suscribe además a tratados internacionales a partir del 94? Es más, la ley vigente, la 26.080, que se sancionó en el 2006 sobre el Consejo de la Magistratura, ya rompe el equilibrio respecto de la integración de los consejeros en el Consejo. Por ejemplo, los sectores políticos, el sector político tiene 7 miembros y la suma de los otros sectores 6 miembros. Sí. La Constitución habla de equilibrio y equilibrio es igualdad, contrapeso, justamente contrarresto, esta ley etcétera. está cuestionada y ahora está en la Corte Suprema, a revisión de la Corte, que todavía no se ha pronunciado, cuando, bueno, se viene en la reforma, esta reforma global con 6 proyectos de ley. Doctora, a mí me interesa especialmente su presencia aquí, porque usted, gracias a varias medidas cautelares, pudo agilizar y actualizar la jubilación de aquel jubilado que ya no le queda tiempo para seguir esperando a la justicia lenta, que apelo, no apelo, el ANSES que apela y no puede recibir su jubilación como merece y como bien se la ha pagado durante tantos años para poder cobrarla en tiempo y forma. ¿De qué manera afecta esta reforma que limita las cautelares a las causas de los jubilados? Bueno, no sabemos todavía, no hemos leído el texto, no se hizo público. No. Vamos a ver qué dice. Pero en principio hay que aclarar que las medidas cautelares son el más formidable instrumento de protección de los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos. Bien, para que nos entienda quienes nos están viendo, ¿qué es una medida cautelar? La medida cautelar es una medida que toma el juez preventiva e inmediata en resguardo de un derecho o de una garantía que está en vía de sufrir un daño irreparable. De manera que el juez, antes de tomar esa decisión, analiza 3 presupuestos fundamentales, y esto es lo que no se dice. Primero, la verosimilitud del derecho. El derecho debe ser verosímil o probable. Si no hay un derecho verosímil, el juez no dicta una medida cautelar. Y después tiene que analizar el peligro en la demora. Debe quedar acreditado en la causa de que el dictado de la sentencia sería tarde. Entonces el juez, en resguardo de ese derecho, para que ese derecho no se extinga, dicta una medida protectoria cautelar. De manera que la medida cautelar en sí mismo tiene que ver con el principio constitucional o el mandato preambular de afianzar la justicia que nace de nuestra Carta Magna. Vuelvo a repetir, ante una justicia tan lenta, tan criticada por esta razón, tan engorrosa, tan complicada, la medida cautelar es el único instrumento con que cuentan los ciudadanos, los débiles, aquellos a los que se le está por conculcar un derecho constitucional para evitar un daño antes de que culmine el proceso. Bueno, hay abogados que pusieron como ejemplo de lo que pasaría con las medidas cautelares lo del corralito del 2001, que favorecieron justamente que muchos ciudadanos pudieran recuperar sus depósitos, mientras que si no, hubiera estado todo paralizado hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Así es. La medida cautelar jamás puede redundar en un daño contra ninguna de las partes, porque precisamente una de las exigencias es la contracautela, o sea que el que pide una medida cautelar y si el juez la decreta, tiene que garantizar los eventuales daños que podría sufrir el cautelado, el afectado por la medida, si la sentencia le fuera desfavorable. Bien, de manera que un juez responsable está obligado, cuando dicta una medida cautelar, a respetar los presupuestos, los recaudos que existe la ley, que los acabo de mencionar. Y recién la dicta en resguardo, en protección de un derecho y una garantía constitucional que está a punto de ser conculcada o violada. Jamás una medida cautelar puede significar el detrimento patrimonial, moral o de ninguna índole contra nadie. ¿Y por qué usted ve que el Poder Ejecutivo, dentro de estos 6 proyectos, justamente se aboca a uno en relación a las medidas cautelares? Que podría tener una naturaleza absolutamente... No podría. Desde el derecho, ¿no? En realidad yo hablo jurídicamente. O sea, la intencionalidad del gobierno no la puedo analizar, la desconozco. Me parece que la presidenta, como cualquier ciudadano, cualquier legislador, puede presentar el proyecto
que estime conveniente y en el Congreso se debatirá. Está bien, pero ¿qué es lo que se cuestiona en las medidas cautelares hoy? Porque seguramente, digamos, debe haber muchos puntos positivos en los 6 proyectos de ley del Congreso de la Nación. Hoy yo estaba viendo en las redes sociales, decir, bueno, que hay muchos que se están pronunciando en favor, tanto incluso la madre Marita Verón, Susana Trimarco, dijo que sí, que estaba en favor, por lo cual, digamos, ¿qué es lo que se cuestiona en las medidas cautelares de hoy? ¿Que hay un exceso? Mire, como dijo un procesalista argentino, el doctor Adolfo Rivas, cuando hay exceso de medidas cautelares, cuando hay exceso de amparos, es porque hay exceso de arbitrariedades. Es muy interesante esto. Doctor, por supuesto que tiene las puertas abiertas aquí, esperemos que no lo sigan denunciando porque se pronuncia en favor de los pobres jubilados, que encuentran en la sala 2 de la Cámara de Seguridad Social y en muchos otros jueces la justicia que tanto vienen pidiendo desde hace años. Gracias, doctor. Gracias, Lorenzo. Vamos a hablar de las inundaciones, 54 los muertos, hoy nos levantamos con 52, ya tenemos 54, y el juez Arias nos puede contar un poco qué está pasando en La Plata, así como el arquitecto Atilio Alimena en la Ciudad de Buenos Aires. Enseguida. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bien, estamos acá con el doctor Luis Arias, que es el juez de La Plata, que tiene justamente a su cargo la ardua tarea de investigar qué pasó en La Plata, qué pasó con la gente que no aparece, qué pasó con la gente que apareció, qué pasó con los daños, todas las denuncias que se están volcando, y también el arquitecto Atilio Alimena de la Ciudad de Buenos Aires, que está dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. El arquitecto Atilio Alimena ha estado aquí, bueno, el doctor Arias por supuesto que también, porque además es un juez polémico en el mejor sentido de la palabra, porque es un juez que no tiene otro cartel que el del juez, entonces a veces molesta, sobre todo a los poderes políticos, cuando un periodista, y vaya le mando un saludo a Juan Micheli, de paso, hoy, esta noche especialmente, o un juez se pronuncia en favor de la función que tiene, de aquel juramento que hizo cuando le dieron su título académico. Y el arquitecto Alimena ha estado aquí porque también ha dicho lo que tenía que decir cuando fue Cromañón, entre otras cuestiones, a nivel edilicio, etcétera. Alimena, ¿cómo está hoy las denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y dónde tenemos que hacer foco en las inundaciones de la ciudad? A ver, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, como antes decía, se puso a disposición de los vecinos a título de informarlos en el primer momento, porque hay que aclarar que la responsabilidad de ejercer toda la tramitación y recepción es del gobierno de la ciudad. Claro. Entonces, a partir de que el gobierno de la ciudad no cumpla o nosotros veamos una desviación, una falta de atención en toda esa prestación, la Defensoría del Pueblo actúa como reclamante en defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos. ¿Cuántas denuncias aproximadamente han recibido? Porque ustedes de primera hora... Más que nada fueron consultas, o sea, hubo una rápida respuesta de la ciudad, incluso por las denuncias que recibimos en otras oportunidades han mejorado el sistema, o sea que tienen totalmente informatizado el sistema. Lo reciben y queda todo encriptado, digamos, en el sistema informático y eso les permite agilizar toda la tramitación, cosa que antes lo hacían con expediente y bueno, y todo eso tenía una tardanza impresionante y desde luego iba en detrimento de la atención al vecino. Doctor Arias, le voy a preguntar por un solo número para después dejar de hablar de números y hablar del nudo de la investigación. Los muertos ahora. 54 en este momento. Sin perjuicio, esta tarde. Sí, sin perjuicio de los que ya, de los casos que estamos investigando también y que no han sido computados por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo cuáles? Bueno, no puedo dar información porque estamos investigándolos precisamente. Yo, por ejemplo, ayer me sorprendía cuando el gobernador Scioli decía, tal persona murió, pero de cáncer, no sé, de leucemia o de cáncer de pulmón.
Porque, digamos, es claro que si esta persona tenía una enfermedad terminal, pero su casa fue afectada por las inundaciones y estuvieron tapados de agua, la muerte por las inundaciones, después, bueno, digamos, ¿cuántos de estos familiares dirán, y a mí me hubiera gustado tener una semana más al menos, y que se muriera de esta muerte que yo ya venía advertido por los médicos y no por esta impericia, negligencia o tragedia de las inundaciones? Bueno, claro, este precisamente fue el caso de la persona, del fallecido Juan Carlos García, que no estaba incluido en el listado, que nosotros dimos a conocer ayer, fue el número 52, que padecía, estaba bajo un tratamiento de quimioterapia, pero ya estaba saliendo de esa situación. Se ahogó en la calle, claro, porque quiso salir de su casa, caminaba perfectamente, porque si no decimos, bueno, total, como se iba a morir, entonces no lo cuento, ¿cómo es? Claro. No entiendo. Bueno, es que todos nos vamos a morir en algún momento. La cuestión es que con el concepto que se está manejando desde el Ministerio de Seguridad, han quedado fuera muchos otros casos. Esto ya Scioli creo que empieza a abrir el paraguas hablando de tormentas y empieza a anunciar, no, hay otros 37 que murieron de otras causas. Pero nosotros ya comenzamos a ver múltiples irregularidades. Ayer, con este caso García, comprobamos que a pesar de ser una persona que falleció a consecuencia del accidente, ahogado en la calle, que su cuerpo fue encontrado en la vía pública por sus parientes, su deceso fue constatado por una médica de la policía de la provincia de Buenos Aires. El fiscal ordenó la entrega de la causa sin causa judicial, del cuerpo sin causa judicial. Fue velado en una casa de velatorios privada y cremado su cadáver. Y las autoridades parece ser que ni se enteraron y no lo computaron en el listado de 51. Esto quiere decir, estos son los viejos métodos de la dictadura militar. Hoy Sofía Caraberos, hija de desaparecidos, abogada, miembro del SIAJ, un colectivo de investigación, decía a mí, me produce escalofríos porque me recuerda la muerte de mi padre, que tenía un tiro en la nuca y el certificado de defunción decía que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio no traumático. Esto es lo mismo que dice el certificado. Entonces, yo digo exageradamente porque soy exagerado, si tenemos un enemigo, ahoguémoslo en la bañera, un día de inundación, tiremos a la calle y nadie se entera. No puede ocurrir que no haya una causa judicial en este caso, que si es una muerte traumática. Yo creo que el fiscal está seriamente comprometido, ahora es más, Sofía Caraberos a través de esta organización lo ha denunciado. Al fiscal. Al fiscal. ¿Cómo permitió la cremación del cuerpo sin la autopsia previa? Claro. Bueno, no se venían haciendo autopsias, se venía haciendo por lo menos pero por ejemplo, un reconocimiento. Tenemos otro caso a la tarde de una mujer que apareció, se los cuento desde la cocina interna de lo que pasó en el noticiero, donde yo estoy al mediodía, en Todo Noticias. Aparece una mujer quemada. Entonces, bueno, todos diciendo, bueno, no es una víctima más porque aparece el cuerpo, una mujer quemada, la reconoce su marido. Era tal la confusión, porque no se dicen las cosas claras. No, esto es un caso policial, en cuerpo, en un pastizal. Estábamos con nuestro compañero allí en La Plata y le preguntamos a Martín González, entonces no es víctima de la inundación. ¿Qué dice el marido? El marido dice, la arrastró la corriente, estaba con el agua hasta acá, me decía, ayúdame por favor. Se conoce que esta mujer murió ahogada. En principio, hay que ver la autopsia que dice, pero en principio la conjetura es que la mujer murió ahogada, que tiene que actuar un médico forense, hacer la autopsia y ver, y que después, bueno, aparentemente terminó en un pajonal, los vecinos quemaron allí el pajonal y no vieron el cuerpo de esta mujer. Esto es lo que se sabe por ahora, después habrá que ver, pero digo, el fiscal tiene que decir, bueno, hagan la autopsia para ver de qué murió esta mujer. Sí, en algunos casos, en la mayoría de los casos no se ha hecho autopsia para no demorar la entrega del cuerpo a los familiares y por la gran cantidad de cuerpos hallados. Pero más allá de eso, esto decía es una vieja práctica. El caso María Marta García Belsunce también fue de iguales circunstancias. Y todavía lo raro es que subsistan estas prácticas. Es realmente lamentable y las irregularidades que estamos encontrando. El cuerpo ¿Quién es el hallado hoy, del caso? Juan Cruz Condomía Alcorta.
El caso de hoy es sin iguales circunstancias. Claro. ¿Qué es lo que surge en principio de estos datos? Que la policía misma les inducía a la gente a que lo lleve a una casa de velatorios. A que desista de del trámite judicial y lo llevan a una misma casa de velatorios, que es la casa de velatorios Río, que está ubicada en la calle 44 y 26. Todo pagado por el gobierno de la provincia. No lo sabemos. Bueno, pero... o por el municipio. Bueno, no importa eso, pero digo no, porque tal vez, digamos, para agilizar los trámites, el mismo municipio pudo haber hecho, bueno, todas las víctimas se va a hacer cargo del municipio de velarlas y llevarlas a... Bueno, no, acá aparentemente no. No sabemos si hay alguna relación, alguna vinculación entre la policía y esta casa de ese periodo, pero resulta sorprendente que sea la misma. De modo que esta es la realidad de las personas que fallecieron de modo traumático. Después están las personas que fallecieron de un modo no traumático, son estas 37 que anunció el gobierno, de las cuales, es verdad, algunas dicen que fallecieron de un paro cardíaco, pero bueno, fue consecuencia... Sí, a todos se nos para el corazón, claro, hasta cuando nos pegan un tiro. Efectivamente. Entonces hay que investigar este universo. Y otra cuestión distinta es el universo de desaparecidos. El ministro de Seguridad anunció el fin de semana una sola persona desaparecida, que es esta persona que encontraron en el día de la fecha, Nilda Godoy. Nilda Godoy, gracias, porque no me acordaba el nombre de la señora. Y resulta ser que la misma policía, el día anterior, me había suministrado a mí un listado de más de 20 personas que estaban buscando ellos mismos. La misma policía que depende del ministro de Seguridad. Con todo lo cual, ¿qué es lo que ocurría? Los llamados que hacía la gente, los vecinos al 911 por alguna persona desaparecida, la policía no lo judicializaba, no lo mandaba al fiscal. Generaba una investigación paralela, iba a la casa de los vecinos, preguntaba, ¿lo conoce a fulano? ¿Eso es legal? ¿Lo vio? No. Pero si el procedimiento dice otra cosa. Si denuncia, la policía inmediatamente tiene que dar intervención, sí, claro, asistente de la justicia, al fiscal. Auxiliar. Y como corolario de todo esto, lo que nos sucedió hoy, porque hay muchas versiones sobre cantidad de muertos en la morgue, de cuerpos en la morgue. Yo fui a hacer un reconocimiento judicial sobre esta situación, a requerimiento de una de las partes del proceso, y bueno, la policía no me dejó ingresar. Con lo cual aumenta la... ¿A usted, el juez de la causa, no lo dejó ingresar? No me dejó ingresar por una orden del comisario general... Increíble. Ya me olvidé el apellido. Bueno, un comisario general. Porque no tenía autorización del Ministerio de Seguridad. Esto es un disparate. Porque la policía es auxiliar de la justicia. Los jueces no necesitamos la autorización, no dependemos del Ministerio de Seguridad. Absolutamente. Pero, disculpa una cosa más. Lo triste de todo esto, que nos ponen en una situación, los periodistas lo toman y me dicen, usted fue sin autorización del Ministerio de Seguridad. No, claro. Y uno hasta le tiene que explicar a los periodistas. ¿Cómo es el código de procedimientos? Entonces todo está en cuestión, hay una maraña informativa que realmente... Que confunde más que aclarar y no nos permite ir al foco. Así es. Para ir al foco, Alimena, sí. ¿Dónde tenemos que centralizarnos hoy en la ciudad de Buenos Aires? Obras que no se hicieron, obras por hacer, que hay que reparar de tanto daño también por las inundaciones. Sí, yo me remitiría más que a la ciudad de Buenos Aires, a la región metropolitana. Perfecto. Todo lo que es, tomemos para que tengamos una referencia, si tomamos lo que es la Ruta 6 hacia el borde del Río de la Plata, nosotros tenemos una gran superficie que es muy plana, como todo el territorio, gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires y por supuesto la ciudad de Buenos Aires, tenemos un muy bajo escurrimiento. Toda esa superficie, que es relativamente importante, muy chiquitita con respecto a todo lo que es el país, pero es una superficie importante por la concentración poblacional, tiene un sistema interconectado de arroyos. Arroyos que en los lugares donde se fue concentrando la población, primer cordón de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, se entubaron. El último entubamiento, por ejemplo, está en la zona de Tecnópolis, que se hizo la continuación de la avenida Ilia, que desembocaba. Y lo doy a modo de ejemplo y que no se ofenda a nadie, porque ya me criticaron por todos lados que yo ataco a una obra. No, lo doy como ejemplo, después que se evalúe. Esa avenida Ilia, que gran parte está entubada, y colecta todo el agua que viene de San Martín, de la zona central de San Martín, sale ahí y salía a un arroyo que tenía
aproximadamente 8 metros de ancho y unos 4 metros de profundidad. Eso quedó resumido en un caño que no supera los 4 metros de diámetro. A ese caño encima se le hizo un pavimento, se hizo una avenida muy linda, muy bonita. Eso salía, a los que recuerdan algunos años atrás donde estaba el autocine, ahí al costado donde se encontraba el regimiento, salía a una superficie muy deprimida, muy amplia, de terreno absorbente, que son muchas decenas de hectáreas. Que hacía depósito de agua. Que hacía de reservorio. Y eso de ahí pasaba al arroyo Medrano. Bueno, todo eso ya no está más. Entonces, esa situación se repite por decenas en toda la superficie que estoy dando, incluida La Plata, la ciudad de La Plata. ¿Qué sucede? Resultado de todo eso, acá no es cuestión ya, en defensa de los derechos y las garantías constitucionales, hablemos. Ya no es cuestión si un funcionario o si otro funcionario, es cuestión de que acá, si no se toma intervención conjunta en la región metropolitana, gobernador de la ciudad de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el marco de lo que es el contexto nacional, no hay solución. Esto no es cuestión de que la ciudad limpie un arroyo, de que la ciudad entube. Tienen que trabajar en conjunto. Exactamente. Bien. Bueno, nos tenemos que ir. Simplemente preguntarle a usted si está investigando también impericias o si dentro de las denuncias que usted ha recibido hay cuestiones que tienen que ver con la infraestructura en la provincia de Buenos Aires, el tema del drenaje, del río. No por esta inundación, sino por otras anteriores, sí. Incluso hemos dictado sentencia. Que fueron incumplidas. En algún momento, no, eran montos muy bajos, las cumplieron, por daños sufridos por los vecinos, por las inundaciones del año 2001 y 2002, donde se comprobó la falta de realización de obras por parte de la provincia de Buenos Aires, que es competencia de la provincia, y de mantenimiento de los municipios. Bien. Gracias a ambos. Más de esto y por supuesto cualquier tipo de información complementaria o descargo o lo que sea que ustedes quieran, por supuesto que estamos para eso. Serajusticiadigital.com es nuestra página web. Ahí van a tener este programa y todos los comentarios serán bien recibidos. Gracias. Hasta el próximo martes. Chau.